Más de 100 detenidos dejó la manifestación convocada por la CONES este jueves, una marcha que no contaba con la autorización de la Intendencia y que fue, por lo mismo, frustrada desde un principio por Fuerzas Especiales de Carabineros. Vamos a analizar las acciones del movimiento secundario con el ex vocero de la CONES, Moisés Paredes. Bienvenido, Moisés, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Moisés? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué te ha parecido la postura que ha tomado parte del movimiento estudiantil a lo largo de esta jornada? De esta semana, más bien dicho, cuando hacen un emplazamiento directo a la presidenta señalando que pasan a la ofensiva. Mira, siempre hay periodos en la movilización en donde de cierta forma se intenta radicalizar la movilización para de alguna u otra forma ser escuchado. No sé, la cuenta del 29 de mayo, muchos temas que quedaron pendientes dentro de la reforma educacional, particularmente para la CONES, lo que se ha visto, lo que yo he visto en las declaraciones, que la reforma al financiamiento en la educación ha sido la principal demanda y el compromiso también que había asumido el gobierno y que hoy en día se ve ausente en la cuenta pública del 29 de mayo y que tampoco hay declaraciones de la ministra de Educación en el sentido de que se va a proyectar una discusión con el movimiento estudiantil, con las organizaciones estudiantiles para de alguna u otra forma llegar a un puerto en un aspecto de la reforma educacional que al menos en educación escolar es fundamental para de alguna u otra forma ir proyectando y complementando lo que ya se tiene con la ley de inclusión y con otras leyes que ya están en el Parlamento y que se están tramitando en estos momentos. Por ejemplo, el Proyecto Nacional de Educación Pública, los servicios descentralizados, cómo de alguna u otra forma podremos ir complementando y entender de que la reforma educacional es un engranaje que tiene distintos aspectos y que de cierta forma el movimiento estudiantil intenta posicionar temas en la agenda con la movilización. Mi respaldo total, pese a que soy exdirigente, porque fueron... Eso te iba a decir, ¿tú crees que están de acuerdo entonces? O sea, que tiene la razón. ¿Estás de acuerdo tú con la movilización y esta como ofensiva que han anunciado los estudiantes? A ver, hay forma de realizar una movilización y es necesario comprender que el movimiento estudiantil no puede perder esa vocación de mayoría que le llevó a tener en las encuestas un 70%, 80% de respaldo. Y sin duda esa movilización, a lo mejor el enfrentamiento que se vio ayer, lo que le queda a la gente es el enfrentamiento, el carro lanzagua, la imagen de violencia. Sin embargo, no hay que olvidar, y a lo mejor mucha gente en su caso se preguntará, ya 3 años marchando. Sí, pero son esos cabros, como les digo yo, que marcharon incansablemente los que corrieron el límite de lo posible. Lo que le dijeron a esa señora de que no estaba bien de que, por ejemplo, la URED jugara con los sueños de miles de estudiantes, la universidad, por ejemplo, que hoy en día están en toma, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello. Entonces son movilizaciones que nacen de la desesperación, de cierta forma, en términos de que hay una opinión que quiere ser escuchada y que muchas veces el gobierno intenta priorizar el debate con la oposición, que es importante, pero intenta dejar de lado un actor que es relevante. Pero más allá del fondo del asunto, que tú lo planteas en este caso, porque todos tienen su derecho legítimo a manifestar y tratar de poner en el tapete los temas que parecen de relevancia, como en este caso la educación. El mérito que tuvo, lo comentaba también Seba temprano, el mérito que tuvo el movimiento estudiantil de años atrás es que finalmente logró simpatía y logró empatizar con buena parte de la sociedad y lograr que la educación sea el tema principal y un debate instalado. La pregunta es la siguiente: si en actos como el cometido en el Palacio de la Moneda, cuando hay una mentira de por medio, porque van parte de los estudiantes disfrazados de turistas, y luego, porque hay una mentira ahí, irrumpen violentamente sorprendiendo a la Guardia de Palacio. Ayer, de insistir en una marcha que no fue autorizada por el trazado que ellos buscan, con esos hechos, ¿se logra el objetivo de fondo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no hay... Cuando fui dirigente no tuve ningún problema en condenar la violencia en las marchas. Siempre las movilizaciones deben ser de carácter pacífico, porque de esa forma al fin de la jornada lo que se habla es de educación, de cuáles son los temas. A lo mejor la movilización en La Moneda, no sé, se caracteriza por tener acciones bastante violentas con las cuales yo, siendo dirigente, incluso también tenía una contraposición a esas acciones que muchas veces... Pero se imponía en aquel tiempo, cuando tú eras dirigente, se imponía la voluntad de la mayoría dentro de... Claro, o sea, el movimiento estudiantil tiene procesos democráticos, se llegan a consultar las decisiones, lo mismo con las tomas, por ejemplo, siempre son ratificadas semana a semana por los estudiantes, porque es una forma de movilización democrática, eso es lo que fundamenta de cierta forma la movilización. Sin embargo, también de parte del gobierno hay de cierta forma una vista gorda a esta movilización, porque un estudiante no marcha porque quiera marchar, no marcha, o no se toma el colegio porque quiera perder clases. Aquí, por ejemplo, estamos viendo de que el año pasado la ministra firmó un compromiso con la misma Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios de hablar del tema del financiamiento, que era un proyecto que se iba a enviar, y vemos que
6 meses después, la presidenta en la cuenta pública no habla ni siquiera de eso, y es un compromiso firmado que está entre el Ministerio de Educación y los estudiantes. Entonces, si tú me firmas un compromiso y en 6 meses no veo resultados, ni tampoco un compromiso, valga la redundancia, de proyectar o decirte que voy a enviar un proyecto de ley en 6 meses, ¿cuál es la respuesta que tienes? Y ese compromiso desde tu punto de vista no cumplido obliga entonces a pasar a la ofensiva como la que hemos visto estos días. Obliga de cierta forma a hacer algo distinto, pero siempre teniendo y siendo mesurado. O sea, no es ir a tomarte la moneda, o muchas veces las marchas sin autorización, a mi juicio, no es lo que deja. El día de ayer veía una editorial del Prime de CNN en donde hablaban de la conexión que tiene que tener el movimiento estudiantil y de la vocación de mayoría, que yo creo que era importante para cualquier persona que se presenta en el debate y que tiene una agenda. Acá lo importante es que no hay una movilización solamente por movilizarse, no es movilizarse porque sí, sino que hay una agenda, hay temas y hay una respuesta a la cuenta pública que de cierta forma dejó muchos temas que son trascendentales, importantes para el movimiento estudiantil y que se enfrentan con esta respuesta que lamentablemente deja costos para todos lados y deja malas imágenes para un debate democrático que espero incluya tanto a la oposición como también a un movimiento social que le puede dar la legitimidad y que podría ser un potencial aliado del gobierno que hoy en día no se está aprovechando. Los temas y la reforma educacional que planteó el gobierno es más cercano a lo que está planteando el movimiento estudiantil o es más cercano a la oposición que no quiere cambio alguno, por ejemplo, de la UDI. Pero, ¿cuán representativo y legítimo es el movimiento estudiantil hoy día, Moisés? Te lo pregunto porque, volviendo al punto que planteaba Macarena, si hay una virtud que tuvo el movimiento estudiantil en su momento fue que logró instalar el tema, pero además se ganó la simpatía de la ciudadanía y el respaldo, y eso uno lo veía en las marchas. Hoy día uno no ve ese mismo respaldo, por eso te pregunto de la legitimidad y porque además también los estudiantes y los voceros hoy día plantean el juego en otro contexto también que va más allá de las solas demandas, sino que dicen, ¿sabe? Para mí la autoridad o la ministra no es representativo, el intendente no es representativo, hay una crítica transversal a toda la clase política que están comprados, dicen que están vendidos, que hay una colusión con el empresariado y en definitiva la autoridad política no es legítima. Entonces yo me pregunto también y cuestiono dónde está la legitimidad del propio movimiento estudiantil cuando el objetivo político de fondo del movimiento va más allá de solo la reforma y las críticas van más allá que eso. Mira, sin duda de que en el movimiento estudiantil hay sectores que plantean, y son sectores marginales a mi juicio, que de cierta forma en el momento en que yo era dirigente eran marginales, hoy en día tienen una mayor importancia y peso en el mismo Confeche. En donde también se ven declaraciones irresponsables, o sea, la crítica que ayer hacía Mónica Rincón directamente a esa cuña de no los dejaremos gobernar. Sin duda, o sea, cuando tú desvalidas al interlocutor que es el gobierno, o sea, indudablemente... Y acá, que nos gusta o no es la autoridad que tenemos, o sea, es el sistema democrático que tenemos. Y de cierta y también hay como una movilización en contra del gobierno y dice que de cierta forma los desvalida como interlocutor. Entonces, en ese sentido, decir que la ministra, no me voy a juntar a conversar con la ministra, entonces ¿con quién me junto? Por su parte, el gobierno dice que el debate está en el Congreso. Entonces, si el debate está en el Congreso, yo me desentiendo y tampoco le da una respuesta a los estudiantes. Entonces, este diálogo de sordos, en donde de cierta forma el movimiento dice que el gobierno no es interlocutor válido, pero a la vez está generando una movilización y el gobierno no le responde a los estudiantes, sino que dice que la reforma está en el Congreso, lamentablemente no va a llevar a buen puerto ninguno de los dos aspectos. No vamos a tener una solución prontamente y vamos a tener más movilizaciones, más colegios en toma y ninguna puerta de diálogo abierta, ninguna declaración de parte de la ministra a sentar a conversar de los puntos que se están planteando, al menos la movilización. Pero unas cosas al menos en estos días no se ha visto. Una cosa son las tomas, otra cosa es la movilización que muchas veces ustedes y de forma muy recurrente llevaron a las calles, no solo en la región metropolitana, sino también en distintas ciudades del país, e insisto, lograron instalar el debate en torno a la educación. Si el proyecto es afín o no al movimiento, si es que es lo que esperaban o no, hay al menos hay un proyecto y al menos intención de reformar la educación. La forma es la que podemos discutir y sentarnos a discutir, pero hay un mérito ahí.
Hay un mérito en instalar el debate en torno a la educación. Y tú tuviste protagonismo en eso también. Tú tuviste protagonismo en poder llevar a la gente a la calle, en tener sintonía con la ciudadanía, el poder instalar el tema y hacerlo un eje prioritario para el gobierno. Y hay un mérito ahí. Con lo que está ocurriendo hoy en día y este pasar a la ofensiva, donde tú señalas que hay un diálogo de sordos, desde el punto de vista del movimiento estudiantil, ¿existe de alguna manera una posibilidad de retroceder en tanto terreno que ganó el movimiento estudiantil, específicamente cuando logra sintonía con buena parte de Chile? Un retroceso después de tantos años de movilización, para mí una pasada a la ofensiva, como suelen decirle los estudiantes, creo que no. Creo que hay procesos y momentos en donde es necesario tomar acciones como esa, es necesario de alguna u otra forma responder para irrumpir en el debate. O sea, si no te das la oportunidad, si vas y golpeas la puerta al Mineduc, vas y firmas un compromiso, no te lo responden, vas y exiges el diálogo y a 5 días de movilizaciones, al día siguiente de lo que sucedió, yo lo que esperaría, por ejemplo, hoy día a las 9 de la mañana es que la ministra tuviese una pauta hablando sobre qué es lo que sucedió ayer, cómo puedo solucionar el conflicto y ver cómo puedo sentarme con los actores a conversar para llegar a una puerta. Hoy en día en pauta, no sé si la ministra de Educación tiene una declaración de prensa, en los últimos días no se ha visto, lo último que subimos fue una declaración en el 21 de mayo donde quedan varios temas pendientes. Yo también, cuando fui dirigente, hubo un proceso donde estuve en toma, desde el año 2011 hay procesos donde solamente hay marcha y hay procesos donde también se toman acciones más radicales que de cierta forma tienen la intención solamente de irrumpir en el debate, de abrir puertas, que hoy en día no son espacios regalados, no son espacios que de alguna u otra forma el gobierno busque. Entonces, en ese sentido, sin duda de que hay declaraciones y hay aspectos, acciones que se podrían evitar. No sé, por ejemplo, la ACE el otro día se fue a tomar Educación 2020, esta acción de la moneda que también genera como cierto rechazo en la ciudadanía. Sin embargo, hay una agenda y si el gobierno quiere dar solución, yo lo que esperaría es que en estos días, de alguna u otra forma, se abra una puerta, le ofrezca una mesa de diálogo con el movimiento estudiantil y podamos dar una salida a un conflicto que el único tema de interés es la reforma educacional y cómo no podemos eclipsar la luz que puede dar pie a una gran reforma educacional, como por ejemplo, hablando del tema de financiamiento, evitando proyectos de ley de discusiones que ya parecían sancionadas, como por ejemplo esto de crear universidades que lucren, que fue un proyecto además que se habló por parte del senador del oficialismo. Entonces, esos cachetazos prácticamente que podrían decir como al debate y a lo que ya se tiene conquistado por el movimiento estudiantil, al menos genera una desesperación que podría ser entendible en términos de cómo se está radicalizando hoy en día. Bien, Moisés, te agradecemos mucho que hayas venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas un buen día. Chao, chao.